Ya estamos con nuestro invitado de hoy, el arquitecto y urbanista Iván Poduje, que participó del seminario Visión de Ciudad que se dio aquí en Talca, temáticas regionales también, no solo de Talca, de cómo deben crecer las ciudades. El desafío está en las ciudades intermedias como Talca, que tienen que ya cambiar un poco sus prácticas y cambiar la forma de entender la ciudad, ¿no es así, Iván? Así es, muchas gracias por la invitación. ¿Qué fue lo fundamental que el mensaje que se quiso entregar de cómo una ciudad como Talca debe crecer? ¿Cuál es el camino que debe enfrentar desde ahora? Yo creo que hay tres mensajes centrales. El primero es que hay mucho avance en Talca de ideas de proyectos, hay muchas ideas buenas de proyectos que nosotros pudimos recopilar. Por ejemplo, transformar el Río Claro en un parque, integrar el parque a la ciudad, lo mismo que en Piduco, poder consolidar un eje 2 Sur, 3 Sur que sea una alternativa a la Alameda y descongestione, mejorar la conectividad con Maule, hacer toda una intervención en la parte norte de la ciudad donde hay poblaciones muy afectadas por la segregación. Entonces lo que nosotros vimos más allá de ajustes que hicimos es que hay un conjunto de propuestas importantes y por lo tanto la primera como mensaje claro es que esas propuestas tienen que ponerse en valor, tienen que ordenarse, tienen que articularse en torno a una visión y tienen que ser empujadas. Lo segundo es que una vez que son empujadas podamos priorizar aquellas que son más estratégicas. Por ejemplo, se habló lo del tren, que vaya entre Linares, Curicó, Maule, y eso permite que Talca ya no tenga los 260.000 habitantes, sino que pasa a conformar un área geográfica de 680.000 habitantes integrada y por tanto eso permite no solo potenciar las actividades que hoy día se desarrollan vitivinícolas o turísticas, sino que además facilitar el traslado de la gente. Iván, ahí de esas palabras se desprende el tema de la integración como un concepto principal. Talca está creciendo como son distintas ciudades que tratan de unirse, pero no hay vías importantes que conecten estos distintos sectores. Puede ser que Talca se está dividiendo, está tendiendo a la dispersión que a la integración, si es que no se hace nada al respecto. Efectivamente, lo que hemos visto, lo que pasa en otras ciudades también, es muy similar a lo que pasó en algún momento, ¿cierto?, en una parte de Concepción, lo que hemos visto también en el caso de Iquique en Alto Hospicio, es que empieza a crecer por la suma de proyectos inmobiliarios, ¿te fijas? Entonces se expande, por ejemplo, hacia el sector de la Rastra, hacia la avenida San Miguel, por la suma de proyectos inmobiliarios, también crece hacia el Río Claro, también por la suma de proyectos inmobiliarios, en caso del norte por vivienda social. Pero no hay elementos que ordenen todos esos proyectos entre sí. ¿Cuál es la implicancia concreta que tiene eso? La primera es que las calles que existen se hacen pocas y se congestionan para poder llegar a los sectores. Lo segundo es que no llegan los servicios tampoco. Entonces lo que tenemos nosotros, salvo en la calle San Miguel, en el centro, bueno, es una carencia importante de servicios de la periferia que tiene que ser cubierta. Se hablaba también de densificar el casco histórico. ¿Eso es viable para una ciudad como Talca? Quizás el terremoto también provocó ese cambio de que la gente saliera del centro. ¿Cómo le vendría a la ciudad densificar el centro y cuáles serían, bueno, considerando el parque automotriz que sin tener un centro densificado hay un problema de congestión en las horas punta en el centro? Mira, para que el centro se densifique se requieren varios requisitos. El primero es que se invierte en espacio público, porque lo que tú no sacas nada es con aumentar la altura y la densidad de personas si las veredas son las mismas, si las plazas son las mismas. Ese es un primer tema. Lo segundo es regular bien para que esto se haga con precaución. Es muy importante la altura en que tú vas a densificar, es muy importante la densidad en que vas a densificar, es muy importante cómo tú exiges que los estacionamientos que tienen que tener esos proyectos estén adecuados. Lo tercero, hay que hacer una red peatonal en el centro. Algo de ello se ha hecho. En la diagonal funciona muy bien, en torno a la plaza funciona muy bien, la Alameda para qué decirlo, pero hay sectores, por ejemplo, la Avenida del Tren. La Avenida del Tren es una barrera hoy día. Y lo que nosotros tenemos en la antigua estación del tren y en la misma línea es un gran espacio desocupado que se podría ocupar para densificar ahí sin generar mucho conflicto ni impacto alrededor. Lo hablábamos antes en la actividad, el tema de la política, de cómo la política es un activo fundamental para poder llevar a cabo estas medidas que son a largo plazo. Hay falta visión política porque son proyectos de algunos de 10 años. Es difícil que un político piense tan a largo plazo en la actualidad. Todas las buenas ciudades han tenido buenos políticos y la condición para tener un buen político es tener una visión de largo plazo efectivamente, pero también, y eso es muy importante, darle la prioridad a estos temas porque le impactan a la gente y tener liderazgo para implementarlos, porque todos estos proyectos que vimos, 2 Sur, 3 Sur, el Parque Piduco, el Parque del Río Claro, la circunvalación,
el tren van a generar conflictos, va a haber oposición a esos proyectos, van a haber conflictos de interés. Por lo tanto, un líder político lo que uno espera es que tenga una visión de largo plazo, que sepa priorizar aquellas iniciativas que pueden cambiar la calidad de vida de las personas directamente y también que tenga el liderazgo para poder, digamos, implementarlo. Y en ese contexto yo creo que es preocupante que en este seminario donde había muchos estudiantes, te fijas, había miembros de organizaciones públicas y privadas, prácticamente no hubiera ningún político salvo el alcalde, que me pareció muy bien que fuera. Usted hablaba también de lo que pasó en Medellín, que eso se puede tomar como un modelo de una gestión política, de cómo una ciudad se pudo transformar gracias a esa fuerza de la autoridad. ¿Es algo replicable aquí en Chile? Hay algunas diferencias entre Colombia y Chile, y particularmente entre Medellín y Talca. Medellín tiene 2,5 millones de habitantes, el alcalde tiene control sobre ese territorio, tiene muchos recursos en la ciudad, es más descentralizado que Chile. Entonces ahí tuvo el estado de Antioquia, que es donde está Medellín, tiene mucho poder, y eso hace que pueda tomar definiciones sin necesidad de depender de Bogotá. Creo que es una primera diferencia. Pero donde sí es replicable es que Sergio Fajardo, que fue el alcalde que lideró todo esto, tenía estas 3 condiciones que te digo yo, tenía una visión de desarrollo, no venía de la política tradicional, pero hoy día no basta decir, mira, yo no vengo de la política tradicional, porque eso lo dicen todos. ¿Cómo se hace la diferencia? Porque yo tengo un proyecto político que incluye como uno de sus ejes la seguridad de los barrios, la conectividad, los espacios públicos, las áreas verdes, y de eso vemos poco. Y eso fue lo que hizo Fajardo y eso lo distinguió. En Talca o en Chile, en la actualidad, tener esa visión, ¿usted la ve en el ámbito político? Usted que, bueno, es arquitecto, pero también está ligado con el mundo político al haber participado de la campaña de Ricardo Lagos. ¿Cuesta visualizar políticos que piensen así? Cuesta. Yo creo que el presidente Lagos tenía la virtud, y eso es indudable, y lo reconocen hoy día de moros a cristianos, al punto que muchos han incorporado sus ideas de propuesta, es que tenía una visión de largo plazo, es que estos temas le importaban porque entendía en su recorrido y hablando con la gente que son cosas que tienen un impacto directo en la calidad de vida y en la equidad territorial. Yo diría que hay pocos políticos así hoy día, cuesta encontrarlos, creo que va a ser un problema si es que no aparecen. Y me quiero quedar con otro punto, porque muchas veces se habla de renovar la política solo generacionalmente. Entonces tú tienes políticos que renuevan la política que son jóvenes, pero las ideas, a veces políticos más viejos tienen ideas mucho más jóvenes. En el caso de Lagos, quizás en el caso de Claudio Rego también hemos visto eso en la Intendencia de Santiago, con todas las limitaciones que existen, pero no es lamentablemente la media. Lo que hablaba de la exposición esta mañana de integrar a la región del Maule, esos 680.000 personas, ¿es realizable, es viable poder pensar con esa medida que uno las ve como demasiado lejanas? El tren es un tema fundamental que genera el desarrollo como estructura, puede ser. Absolutamente, lo que nosotros vemos es que los trenes de larga distancia, ¿cierto? Santiago-Puerto Montt, quizás Santiago-Concepción, a menos que sea un rápido, no van a ser factibles. Pero sí está claro, y así lo propuso Lagos, y de hecho muchos lo tomaron, que tener trenes que vayan, por ejemplo, entre Padre Las Casas, Temuco, es cierto, Nueva Imperial y Angol, o en este caso, entre Curicó, Talca, Maule y Linares, son completamente factibles. Ya existe una relación entre esas ciudades, siendo la cabecera regional muy importante como un proveedor de servicios. Por lo tanto, el tren no solo es factible, sino como muy necesario, y se puede plantear. El costo no es tan significativo, no estamos hablando de hacer un tranvía muy moderno, estamos hablando de usar la faja vía que existe, adaptarla y poder tener trenes nuevos que hagan los servicios de transporte entre las ciudades. Iván Produje, arquitecto y urbanista, muchas gracias por haber estado aquí en M Noticias Tarde. Sabemos que tiene que cumplir compromisos, así que lo dejamos, y muchas gracias por haber venido acá y también haber compartido lo que pasó en ese seminario de ciudad. Y un último comentario, ¿cuál es el aporte de estos seminarios? Se necesita que también estén los políticos. Usted mencionaba que solamente está el alcalde de Talca. La idea es que participen todos los sectores. Yo lamenté mucho que los candidatos a senador, por ejemplo, que es una contienda tan emblemática, que se ve desde Santiago tan emblemática, donde parece que se disputan tantas cosas a nivel nacional, no hayan estado sus representantes para poder interiorizarse. ¿Por qué es importante? Porque para que estas ideas que hoy día conversamos, que eran muchas y que benefician directamente a Talca, a Maule, a La Rastra, se puedan concretar, se requiere el concurso de muchos actores. Y los senadores son muy importantes en ese contexto. Entonces yo espero que en un próximo debate sí asistan y que puedan tomar estos temas y empujarlos con fuerza. Gracias, Iván Produje. Muchas gracias por haber estado aquí en M Noticias Tarde. Gracias a ustedes por la invitación.
Nosotros